Hola a todos. Vamos a tratar de explicar qué es lo que son las potencias. La potencia es multiplicar a un número muchas veces por sí mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 a la 4, como en este caso, significa que vamos a multiplicar 4 veces al 3 por sí mismo. Esto que está acá abajo, el número grande, es lo que llamamos base, y el número chiquito que tenemos arriba es lo que llamamos exponente. Entonces, aquí estaríamos multiplicando 4 veces al 3 por sí mismo. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces, supongamos que nosotros separamos esto, nos va a dar 9, 3 por 3 nos va a dar 9, y tenemos que seguir multiplicándolo por 3 2 veces más. 9 por 3 nos va a dar 27 y todavía vamos a tener que seguir multiplicándolo por 3 una vez más. Y 27 por 3 nos va a dar 81. Perdón, acá hay un error. 81. Entonces, la potencia 3 a la cuarta o 3 a la 4 es igual a 81. Es decir, a 3 por 3 por 3 por 3. Hay que tener cuidado porque también en las potencias nosotros tenemos signos. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 elevado a la 3, eso quiere decir que yo tengo menos 2 por menos 2 por menos 2. Obviamente esto tiene que ir siempre entre paréntesis para que no se junten los signos, ¿no es cierto? Eso nosotros ya lo sabemos. Cuando yo voy a multiplicar, lo primero que voy a multiplicar son los signos. Entonces tengo menos por menos, más, y más por menos me va a dar como resultado menos. Ahora voy con los números. 2 por 2 me va a dar 4 y 4 por 2 me va a dar 8. Entonces, menos 2 elevado a la 3 me va a dar como resultado menos 8. Tenemos que tener cuidado con eso porque si yo tengo, por ejemplo, menos 2 elevado a la 4, ¿sí? Menos 2 elevado a la 4 me va a dar como resultado menos 2 por menos 2 por menos 2 por, perdón, lo estamos poniendo como exponente. Menos 2 elevado a la 4 me va a dar como resultado, copiamos este de arriba, así ahorramos tiempo, por menos 2. Bien, entonces, vamos con la resolución. Primero dijimos los signos. Menos por menos es más por menos es menos, y menos por menos es más. Me va a dar como resultado un signo positivo. Vamos con los números. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Me va a dar 16. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo tengo 2 elevado a la 4, lo que tengo es 2 por 2
2 por 2 por 2. Más por más es más, por más es más y por más es más. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Fíjense que me dio el mismo resultado. Menos 2 elevado a la 4 es lo mismo que 2 elevado a la 4. De ahí podemos sacar la conclusión que cuando la base es positiva, cualquiera que sea el exponente, el resultado va a ser positivo. Cuando la base es negativa, si el exponente es par, el resultado nos va a dar positivo. Si el exponente es impar, el resultado nos va a dar negativo. Si nosotros volvemos a nuestros ejemplos, acá tenemos que la base tenía un signo negativo y el exponente era impar, por eso el resultado nos dio negativo. Y en este caso, la base es positiva, la base es negativa en este caso y el exponente es par y nos dio un resultado positivo. Acá tenemos un positivo con exponente par, da positivo, o si fuera un positivo con exponente impar, como si por ejemplo dijéramos 2 elevado a la 3, eso, nos daría 2 por 2 por 2, positivo más por más es más y por más es más, y después tenemos 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Entonces, cuando la base es positiva, cualquiera que sea el exponente, ya sea par o impar, el resultado va a ser positivo. Cuando la base es negativa, si el exponente es par, nos va a dar positivo. Si el exponente es impar, nos va a dar negativo. Resumiendo, los únicos resultados negativos los vamos a tener cuando la base sea negativa y el exponente sea impar. Bien, si nosotros pasamos a los ejercicios que teníamos en el práctico, el primero dice escribe en forma de potencia. Esto es la forma de potencia. Si yo, por ejemplo, les digo 5 por 5 por 5 por 5 y les digo escríbanlo en forma de potencia, repetimos la base y como exponente contamos cuántos signos hay. 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso sería 5 a la 4 o a la cuarta. En el segundo ejercicio, escribe como potencia los siguientes enunciados. Habíamos dicho, por ejemplo, 2 a la 4, 2 tercios al cuadrado, 5 elevado a la 2, 3 décimos al cubo, 1 medio a la 5. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 2 al cuadrado o a la 2, que es exactamente lo mismo, lo que yo tengo que escribir es esto, 2 al cuadrado. Y en el tercer ejercicio teníamos que desarrollar y calcular el valor de cada potencia, que eso es lo que nosotros hicimos acá. Por ejemplo, menos 2 a la 3, menos 2 por menos 2 por menos 2, y el resultado era 8. De esa forma se resuelven los tres ejercicios que teníamos. Vamos ahora a ver un poquito las propiedades de las potencias. Por ejemplo, cuando yo tengo potencias con la misma base y estoy multiplicando, en ese caso, para resolverlo, sumo las potencias. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado al cuadrado por
2 elevado a la 3, en ese caso, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar los exponentes. Vamos a poner acá, a ver si podemos hacer para cálculos auxiliares. Si yo tengo que resolver esto, lo que yo voy a hacer acá es sumar los exponentes. Entonces, en ese caso sería 2 más 3, que me va a dar como resultado 5. Entonces, el resultado de 2 al cuadrado por 3 al cubo, o de 2 a la 2 por 2 a la 3, va a ser 2 a la 5. 2 elevado a la 5. Bien, esto se llama multiplicación de potencias de igual base. Multiplicación, las potencias acá son el 2 y el 3, y la base es siempre 2, tienen la misma base. Entonces repetimos, para el resultado coloco la misma base y sumo los exponentes. Entonces me quedó 2 a la 5. Acá tienen ejercicios para poder hacer. Después tenemos la división de potencias de la misma base. Vendría siendo un caso bastante similar. Si yo tengo 3 elevado a la 5 dividido, vamos a poner el signo dividido como lo conocen ustedes, dividido 3 elevado a la 2, vamos a tener que restar los exponentes. Cuando era multiplicación, nosotros sumamos los exponentes. Cuando es división, colocamos la misma base y restamos los exponentes. En este caso tenemos 5 menos 2. Y eso nos va a dar como resultado 3. Por lo tanto, el resultado sería 3 elevado a la 3. Esto se llama división de potencias de igual base. Colocamos en el resultado la misma base y restamos las potencias. Acá vuelven a tener ejercitación para practicar. Si yo tengo potencia de una potencia, veamos cómo lo resolvemos. Supongamos que yo tengo paréntesis 3 elevado a la 2 y todo eso elevado a la 3. ¿Sí? Desarrollemos esto. ¿Qué estaríamos haciendo acá? 3 veces 3 a la 2. Vamos a hacer así para que sea más rápido. Entonces, sería 3 a la 2 por 3 a la 2 por 3 a la 2. Y si nosotros seguimos desarrollando esto, vamos a tener que es 2 veces el 3 por sí mismo, es decir, 3 por 3. Vamos a ponerlo como número común. Es decir, 3 por 3. Después otra vez vamos a tener 2 veces el 3 por sí mismo. Entonces 3 por 3. Y después vamos a tener 2 veces el 3 por sí mismo. Entonces 3 por 3. Si nosotros aplicamos la multiplicación de potencias de igual base, ¿qué dijimos? Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. ¿Qué exponente tiene este 3? 1. Y este 1.
y este 1, y este 1, y este 1, y este 1. Cuando no tengo un exponente, como en este caso que es un 3 o en este caso que es un 5, si yo no tengo ningún exponente, significa que el exponente es 1. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y más 1. Y eso nos daría como resultado 6. Entonces, el resultado sería 3 elevado a la 6. Veamos cómo podemos hacerlo más fácil. Fíjense qué pasa si yo estos exponentes los multiplico. 2 por 3. Me va a dar como resultado 6. Entonces, nosotros podemos decir que cuando yo tengo una potencia de potencias, los exponentes se multiplican. Coloco como resultado la misma base, que en este caso sería el 3, y como exponente el producto o la multiplicación de los exponentes que tenía. 2 por 3, 6. Hacemos la comprobación como le he hecho acá y vemos que nos da el mismo resultado. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Si yo tengo un producto de potencias de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. Si yo tengo una división de potencias de igual base, coloco la misma base y resto los exponentes. Y si yo tengo una potencia de potencias, coloco la misma base y multiplico las potencias. Bien, acá tienen alguna ejercitación para hacer y luego un poquito de teoría, ya un poco más complicada, que eso lo vamos a ver en una próxima entrega, en un próximo práctico. Espero que les haya servido para poder resolver los ejercicios que nos faltaban. Cualquier duda, como saben, me preguntan, me mandan un mensaje o me mandan un audio. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo video.